Filipo II, el rey olvidado que sometió a Grecia. Todos hemos oído hablar de Alejandro Magno, el conquistador legendario que construyó uno de los imperios más grandes de la historia. Su nombre es tan gigante que ha dejado en la sombra a todos los demás, convirtiéndose en el símbolo máximo de la gloria y la ambición. Pero, ¿y si te dijera que la increíble máquina de guerra que comandó, ese ejército que puso de rodillas al poderoso imperio persa, no la creó él? La creó su padre, Filipo II, un rey que recibió un reino a punto de desmoronarse y en poco más de 20 años lo convirtió en la mayor superpotencia de su mundo. Esta es la historia de cómo el rey olvidado doblegó a las orgullosas y siempre conflictivas ciudades-estado griegas. Es la crónica del arquitecto de la conquista, del hombre que le dio a su hijo las llaves del mundo y luego fue borrado de la historia por su propia sombra. A mediados del siglo IV a.C., si eras de Atenas o Tebas, veías a Macedonia como el primo lejano y un poco bruto del norte. Para las cultas y poderosas ciudades del sur, los macedonios eran unos semibárbaros. Y no les faltaba algo de razón. El reino vivía en una crisis constante. Por dentro, las traiciones y las luchas por el poder eran el pan de cada día. Y por fuera, era aún peor. Estaban rodeados de enemigos. Los ilirios al oeste y los tracios al este. Tribus guerreras que no perdían ocasión para cruzar la frontera, saquear y volver a casa. En el 359 a.C., la amenaza se convirtió en catástrofe. El rey Pérdicas III, el hermano de Filipo, murió en batalla junto a 4.000 de sus hombres, tratando de frenar una invasión iliria. De repente, Macedonia no tenía rey. Su ejército estaba destrozado y el heredero era solo un bebé. El colapso total parecía inevitable. Y fue justo en ese momento, en la hora más oscura, que Filipo, el hijo menor del rey anterior, dio un paso al frente. Primero como regente y poco después como rey. Nadie se lo imaginaba, pero el hombre que acababa de heredar un reino en ruinas no era un noble cualquiera. Había pasado parte de su juventud como rehén en Tebas, que en ese momento era la mayor potencia militar de Grecia. Pero lejos de ser un prisionero amargado, Filipo fue un estudiante. Observó, aprendió y absorbió las tácticas militares más innovadoras de la época, estudiando de cerca a la legendaria falange tebana. No sabía que ese conocimiento, aprendido en el exilio, sería la clave de una revolución que cambiaría la guerra para siempre. La forja de una máquina de guerra. Filipo volvió a Macedonia con una visión muy clara. Para que su reino sobreviviera, no podía depender de ciudadanos que dejaban sus granjas para luchar. Necesitaba un ejército de profesionales, pagados y leales solo a él. Y su primera gran reforma fue la creación de la Falange Macedonia. La idea de la Falange ya existía, pero Filipo la reinventó. El cambio más radical fue el arma. Descartó la lanza tradicional de 2 o 3 metros y armó a sus hombres con la sarisa, una pica monstruosa de hasta 5,5 metros de largo. Al sostenerla con ambas manos, las primeras 5 filas de soldados podían apuntar sus lanzas hacia el frente, creando un muro de acero prácticamente impenetrable. Para manejarla, el escudo se hizo más pequeño y se colgaba del cuello, liberando las manos. Pero el arma era solo una parte. Filipo convirtió a sus soldados en profesionales a tiempo completo, entrenándolos con una disciplina brutal hasta que se movían como un solo hombre. Y fue más listo aún. No apostó todo a la infantería. Entendió que la falange era el yunque que aguantaba los golpes, pero que necesitaba un martillo para aplastar al enemigo. Y ese martillo fue su caballería. Expandió y profesionalizó a los compañeros, los etairoi, una caballería de élite formada por nobles que pasó de 600 jinetes a casi 3.000, convirtiéndose en la fuerza de choque más letal de su tiempo. Por este nuevo ejército, Filipo hizo lo que parecía imposible. Pacificó sus fronteras.
Aplastó a los ilirios y a los tracios. Aseguró su reino y, de paso, se hizo con el control de minas de oro y plata que pagarían por su expansión. Porque Filipo no era solo un general brillante, era un maestro de la diplomacia y la manipulación. Usaba bodas, sobornos y promesas para dividir a sus enemigos antes de lanzar la primera piedra. Cada ciudad que tomaba y cada alianza que firmaba era un paso más hacia su gran objetivo: el sur, el corazón de Grecia. El choque de dos mundos. Mientras Macedonia se hacía más y más fuerte, en Atenas, una voz tronaba contra Filipo. Era Demóstenes, el mejor orador de la antigüedad. En una serie de discursos que pasaron a la historia como las Filípicas, Demóstenes pintaba a Filipo como un bárbaro sin escrúpulos, un tirano con una sed de poder insaciable que amenazaba la libertad de todos los griegos. Y su mensaje funcionó. Durante años convenció a los atenienses de que debían detenerlo. Cuando Filipo empezó a meter las narices en los asuntos de los aliados de Atenas, la guerra fue inevitable. En un movimiento desesperado, Atenas dejó a un lado su vieja rivalidad y se alió con su poderosa vecina, Tebas. Juntas crearon un ejército masivo para pararle los pies al bárbaro del norte de una vez por todas. En agosto del 338 a.C., los dos ejércitos se encontraron en una llanura cerca de un pueblo llamado Queronea. Las fuerzas estaban bastante igualadas. Unos 30.000 soldados de infantería y 2.000 jinetes por bando. Los griegos se colocaron en una posición defensiva muy sólida, con un flanco protegido por unas colinas y el otro por un río. Confiaban en el valor de sus soldados, especialmente en el batallón sagrado de Tebas, una unidad de élite de 300 guerreros que jamás había sido derrotada. La batalla de Queronea. La genialidad del rey tuerto. La batalla empezó con un avance de todo el ejército macedonio. Filipo, al mando de su ala derecha, chocó directamente contra los atenienses. La lucha fue salvaje. Pero de repente, Filipo hizo algo que nadie entendió. Ordenó a sus tropas que empezaran a retroceder, muy despacio, como si estuvieran a punto de romperse. Los generales atenienses, novatos y desesperados por una victoria gloriosa, se tragaron el anzuelo. Creyendo que el enemigo se retiraba, ¡adelante!, y se lanzaron a la persecución. Los soldados atenienses, eufóricos, cargaron sin orden, separándose del resto del ejército griego y abriendo sin saberlo un hueco fatal en su propia línea. Era justo lo que Filipo estaba esperando. Su retirada fingida se detuvo en seco. En un terreno más elevado, sus veteranos giraron como una puerta y volvieron a presentar su muro de zarizas. Los atenienses, agotados y desorganizados, se estrellaron contra él. Y en ese preciso instante, cayó el martillo. En el otro extremo del campo de batalla, un chico de apenas 18 años, el hijo del rey, Alejandro, lanzó su ataque. La caballería de los compañeros cargó con una furia imparable, no contra el frente, sino directamente hacia el hueco que los atenienses habían dejado. Rodearon al ejército griego, cayendo sobre la retaguardia de los tebanos. Allí, el legendario batallón sagrado luchó hasta el último hombre, negándose a rendirse, pero fue aniquilado. Atrapado, con la falange de Filipo al frente y la caballería de Alejandro en la espalda, el ejército griego se desintegró. No fue una derrota, fue una masacre. Más de 1.000 atenienses murieron y 2.000 fueron capturados. Las bajas de Tebas fueron aún peores. En una sola mañana, la libertad de Grecia había sido aplastada. La genialidad de Filipo en Queronea no solo le dio la victoria, sino que redibujó el mapa político de Grecia para siempre. Si te alucina cómo la mente de una sola persona puede cambiar el curso de la historia, suscríbete y activa las notificaciones, porque la estrategia es solo una parte de la historia. Y déjanos un comentario. Para ti, ¿Filipo fue un tirano o un visionario? Después de la batalla, Filipo demostró por qué era un genio político, y no solo militar. Fue sorprendentemente generoso con Atenas, liberando a sus prisioneros sin cobrar rescate.
Sabía que necesitaba su poderosa flota para sus planes futuros. Con Tebas, en cambio, fue implacable. Disolvió su federación y puso una guarnición macedonia en su ciudadela para asegurarse de que nunca más le desafiaran. Poco después, en el 337 a.C., reunió a todas las ciudades griegas, menos a la siempre rebelde Esparta, en un congreso en Corinto. Allí creó la Liga de Corinto, una alianza que, sobre el papel, traía la paz a Grecia, pero que en realidad consolidaba el dominio de Macedonia. Filipo fue nombrado hegemón, el líder supremo de todos los griegos, y tenía un objetivo que todos podían apoyar: liderar un ejército panhelénico para vengarse de Persia por sus antiguas invasiones. Lo había logrado todo. Había unido a Grecia por la fuerza, había convertido su reino en una superpotencia y estaba a punto de lanzar la campaña militar más grande que el mundo había visto. Pero nunca llegó a liderarla. En el 336 a.C., en la boda de su propia hija, Filipo II fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. La antorcha pasó a su hijo, Alejandro, y heredó un reino unido, un tesoro repleto y, sobre todo, el ejército más letal del planeta. No hay duda de que Alejandro Magno fue un genio, pero la máquina de guerra que usó para conquistar el mundo fue diseñada y perfeccionada por su padre. El verdadero arquitecto de uno de los mayores imperios de la historia no fue el hijo que todos recordamos, sino el padre que la historia casi ha olvidado.